Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Inmadurando y hoy tenemos un invitado muy especial, toda una figura realmente conocido a nivel nacional y estoy seguro que internacional, el señor Franco Fernández. Muy bienvenido, don Franco. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, catedrático, experto en leyes, historiador, pero creo que las primeras van siendo secundarias porque la historia es su pasión, ¿verdad? Así es. No produce mucho dinero, pero es lo más importante para mí. Sí, yo creo que vamos a tener una conversación bien bonita, bien amena. Y es que desde que empezamos a hablar ahorita detrás de cámaras, usted me tiró un dato de una vez sorprendente. Cuénteme un poquito su descendencia. Bueno, empecemos por el lado de mi madre. Ajá. Somos la 17ª generación de Juan Vázquez de Coronado, si venimos de ahí. Uh-huh. Es decir, tenemos casi 500 años de vivir en Cartago. Uh-huh. Imagínese usted. Ajá. En el mismo lugar. ¿Cómo llevaron esa trazabilidad de Juan Vázquez de Coronado hoy? ¿Cómo fue? ¿Lo llevaron? Hubo que estudiarlo, claro que sí, ¿verdad? Pues es una generación, entre comillas, muy limpia, en el sentido que hay pocos cruces que no sean legales. Uh-huh. Legales a su estilo, en aquel entonces. Entonces, fuimos llegando, bueno, yo he llegado hasta mis nietos, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces yo soy la 17ª generación de la familia Vázquez. Qué interesante. Y por el otro lado, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Uh-huh. Mi abuelo vino a final del siglo XIX, cuando se decretó la independencia de Cuba. Los españoles que estaban ahí, unos soldados y otros no, tuvieron que salir de Cuba y mi abuelo llegó a Limón. Venían con muchos españoles que son muy connotados todavía aquí en Costa Rica. Llegó a Limón y el barco tuvo algún problema y él tenía una familia en Buenos Aires y creyó que Limón estaba muy cerca de Buenos Aires. Entonces se bajó y empezó a trabajar con la Norden. Trabajaban el día en la Norden y en la noche sembraba un terreno que había alquilado. Era un agricultor de esos muy fuertes del sur de España, que la agricultura es muy difícil, porque prácticamente es semidesierto. Y aquí se volvió como loco al ver la fertilidad de la tierra. Y siembra la piedra y le crece. Claro que sí. Entonces él empezó a botar montaña en la zona norte de aquí de Cartago, y después de varios fracasos con el trigo, que era el primer objetivo que tenía, y empezó a sembrar papas y otros productos. Y o sea, que sí que se puede decir que fueron los primeros en sembrar papa en la zona norte. Pues en realidad sí, era entre los primeros, porque qué feo decir las verdades, ¿verdad? Uh-huh. Porque don Braulio Carrillo, cuando le quitó las tierras a los indígenas de Gon, la famosa tierra comunal indígena, se las quitó para venderla a los particulares. Imagínense qué injusticia, ¿verdad?, lo que se hizo, porque manifestó que los indios ya no eran ni capaces de tener un cabildo. Les quitó el cabildo también que tenía. Esas tierras lo cogieron gente, entre comillas, blanca, ¿verdad? Entre comillas, claro. Y de ahí toda esa gente empezó a sembrar papas y a usar ganadería en la zona norte. Pero todavía cuando llegó mi abuelo, había que quitar montañas, ¿verdad? Primero hacer potreros, decirlo de otra forma. Y tuvo bastante éxito, trabajaba mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y un hijo de este señor, de mi abuelito, ¿verdad?, se casó con mi madre, que era de Cartago, de una familia sumamente vieja que vivía en el centro de Cartago, en las 9x6. Las 9x6 son las famosas cuadras coloniales de Cartago. 9 de este a oeste y 6 de norte a sur. Que comprende de que... Por ejemplo, en estos momentos donde estamos aquí grabando, ya no era Cartago, ¿verdad? ¿Qué era? Primero, de la línea, digamos, hacia el norte, no existía nada. No existía, no había cuadrantes. Y segundo, por la calle que pasa detrás de la Corte de Justicia, ese era el límite de la Puebla de los Partos. Por lo tanto, usted está en la zona de los afrodescendientes, ¿verdad? Y eso está fuera de Cartago, ¿verdad? Entonces, la ciudad
la ciudad de Cartago llegaba a esa avenida que es, creo que es la calle 10 Vieja, que es la que pasa detrás de la corte. Entonces, la gente de Cartago vivía en ese territorio, digamos, el cuadrante del damero español. Ajá. ¿Y qué podía ser una población de cuántas personas en ese momento? Depende. Porque a Cartago le costó algo muy duro desde el punto de vista demográfico. Siendo una población muy pequeña, tuvo que poblar todo Costa Rica, ¿verdad? Porque ¿quién es? Explíqueme eso. ¿Quién es descendiente de gente cartaginesa que está por todos lados? Tarde o temprano, si ustedes se van para atrás, el abuelo, el segundo abuelo, el tercer abuelo, etcétera, en algún momento tiene que haber salido de Cartago. Porque llegó un momento en que Cartago, pues, la tierra ya estaba tomada y demás, y la gente joven, pues, empezó a caminar hacia el oeste, ¿verdad? Porque, hacia San José. Sí, hacia San José, que era un pueblito insignificante. Primero estaba migraban porque esta parte no estaba desarrollada. Y después, porque el asunto de Cartago, la verdad que Cartago es cuando la economía de Costa Rica, en la colonia estoy hablando, de la economía de Costa Rica dejó de ser del este y empezó a ser del oeste. Sí, cuando la economía de Costa Rica era atlántica, Cartago era muy importante, porque el producto más importante que se sembraba aquí era el cacao, ¿verdad? En Matina, con todas las condiciones difíciles y demás para llegar a Matina. Y segundo, que los cartagineses éramos excelentes contrabandistas, porque imagínense ustedes que Cartago era la ciudad más al sur de Nueva España, de México. Después de Cartago es Pasillo Vacío. Entonces imagínense que el control aquí era muy difícil, ¿verdad? Y cuando un producto llegaba a Cartago por la vía legal, imagínense ustedes la vuelta que tenía que dar. Primero, España no producía nada, se había tenido 800 años de lucha contra los musulmanes, ¿verdad? Y siguió la conquista de toda América, ¿verdad? Los productos salían de lo que es Francia ahora, ¿verdad? De Inglaterra y de esta zona de Flandes. Los productos salían y a partir de ahí los compraban mercaderes en España, venían a Cuba, de Cuba pasaban a Veracruz, de Veracruz a México, de México a Guatemala, de Guatemala a Honduras, hasta llegar a Cartago. Cada tiro de eso, cada brinco de esos, era un comerciante más. Imagínense un producto que valía uno ya, ¿a cuánto valía? Y nosotros, ¿verdad? Los cartagineses, ¿verdad? Y mejor los comprábamos a los piratas ingleses que llegaban a Matina, ¿verdad? Franceses también, hasta holandeses. En los tiempos que había paz, porque en otros momentos ellos llegaban más bien a saquear junto con los misquitos. Y fue eso. Entonces, vean ustedes el negocio. Podíamos comprar productos muy baratos, europeos, ¿verdad? ¿Y cuál era el negocio de los cartagineses? Las mulas, porque lo más importante para pasar todas las cosas del eje del Pacífico era de Panamá a Portobelo, ¿verdad? Es decir, había un canal en Panamá, un canal seco, un canal seco de mulas. Los productos europeos pasaban de ahí a Panamá y los productos de oro y muchísimas cosas más pasaban de Panamá a Portobelo. ¿En qué pasaban? En mulas. Y como las mulas no pueden tener mulitos, ¿verdad? Entonces cada vez que las mulas se desgastaban y tenían que volver a pedir mulas. Entonces nosotros comprábamos mulas muy baratas en Nicaragua o en Honduras, muy baratas. Teníamos un potrero muy cerca de Heredia, que era de Cartago, ¿verdad? Ahí las engordábamos un poquito y las vendíamos allá a precios muy superiores que como los habíamos comprado. Y llevábamos contrabando también en las mulas. Entonces era doble. Y las mulas, en 2 o 3 veces que pasaran ese canal seco, o se enfermaban y todo, porque es la zona más, bueno, que lo digan los que construyeron el canal de Panamá después, una zona de muchas enfermedades, suamposa, caliente, etcétera. Las mulas no duraban mucho y volvían, como no podían hacer mulitos, ¿verdad? Porque las mulas no pueden tener hijos. Es una mezcla. Sí. Es una mezcla. La mula es de mezcla de caballo y burro. Sí, entonces no podían, ¿verdad? Entonces resulta que eso fue un negocio brillante de los cartagineses. Brillante, ¿verdad?
claro, los que más lo lograban esto y que pagaban menos impuestos eran los sacerdotes, ¿verdad? Eran los más asiduos comerciantes, porque ¿de verdad? Es lógico, porque podían evadir más los impuestos. Qué interesante. Entonces, como usted puede ver, los cartagineses tuvieron que pensar en muchas cosas. La iglesia siempre ha tenido injerencia. Pero es que la iglesia y el Estado en esa época era lo mismo. Era lo mismo. Bueno, a la fecha... es lo mismo. ¿Por qué? Porque se había hecho un concordato entre los reyes de España y el papado, ¿verdad? En que la forma de dar cristianismo en América, ¿verdad?, era libre y para la iglesia, siempre y cuando las altas autoridades eclesiásticas les pusiera el rey. Un concordato muy interesante, ¿verdad? Entonces era lo mismo. Usted ve cualquier estructura colonial, como es el caso de Cartago, ¿verdad?, que la gente la ha abandonado mucho, se ha olvidado que es la ciudad más vieja de Costa Rica, que todavía está vigente. Está siempre la Plaza Mayor, que después se convirtió en parque. Podemos hablar por qué se convirtió en parque. La Plaza Mayor, y a un lado está la hegemónica iglesia, estaba la vicaría, el cementerio, y al otro lado estaba el cabildo y el gobernador, los representantes del rey. Es decir, era como la sala de la ciudad en que decía, mira, aquí son sus gobernantes, aquí está el rey y aquí está la iglesia, ¿verdad? Era una estructura junta. Y además, para poder estudiar en Costa Rica, alguna gente que tuviera algún recurso económico en esos momentos, por A o por B, ¿qué tenía que hacer? Estudiar sacerdote, no había otra. O irse para León, Nicaragua, ¿verdad? O irse ya con mucho mayores gastos, irse para Guatemala, ¿verdad? La Universidad de San Carlos. Era porque la iglesia entonces tenía esa facilidad. Es que lógico, entonces tenía también dominio intelectual, por decirlo de alguna forma. Claro que sí. Qué buen negocio, ¿no? Bueno, es que así era. Es que el problema es que... bueno, es que el negocio era de España. Uno no puede analizar las cosas desde el punto de vista desde ahora. Claro. Sino hay que entenderlo en su época. Entonces los sacerdotes pues tenían una importancia enorme. Y no solo religiosa, sino también a veces comercial. Están las famosas cofradías y unas cosas que podríamos hablar. ¿Cofradías? ¿Qué es eso? Es una especie de organización eclesiástica en la cual participaban también los cofrades que eran ciudadanos españoles o lo que fuera, ¿verdad? Y tenían bienes, recibían bienes de gente que por herencia dejaba a la cofradía de sus bienes, prestaban dinero, ¿no? Era una especie también de prestamistas, tenían tierras, etcétera, ¿verdad? Eran cofradías. En Cartago había cofradías muy grandes y una importantísima, la cofradía de la Virgen de los Ángeles, que fue tan reteque organizada que llegó un momento que lograba captar contribuciones y además a lugares fuera de Costa Rica, como era Nicoya, que no era de Costa Rica, y hasta algunos lugares de Nicaragua. Y llegó a tener inclusive grandes cantidades de haciendas. ¿Cómo se le puede decir haciendas? De plantaciones de cacao en Matina, en el Atlántico, ¿verdad? O que porque se las regalaron o porque las adquirían, ¿verdad? Era una cofradía sumamente poderosa, tan poderosa que llegó a ser la Virgen de los Ángeles al final, ya cuando empieza la República, y la patrona de Costa Rica, ¿verdad? ¿Usted es una persona muy religiosa? ¿Quién? ¿Usted? Para ver qué temas tocamos. ¿A qué le llamas religioso? Al estilo Cartago, sí. Ajá. Que decimos que somos católicos, apostólicos y romanos y nunca abrimos la Biblia. Ajá. Y que cuando hay organizaciones eclesiásticas, vamos todos para que nos vean que somos católicos. Pero... somos incrédulos en muchísimas cosas, ¿verdad? Y además no vamos mucho a la iglesia de Los Ángeles porque es la iglesia de los de afuera, ¿verdad? Nosotros somos de concepción franciscana. Los que siempre estuvieron en Cartago desde que se fundó Cartago y desde que se pasó el lugar donde actual están 574 aproximadamente, siempre los franciscanos han tenido el dominio del aspecto religioso. Cuando quisieron echar a agustinos y otras organizaciones eclesiásticas, les hicieron echados los franciscanos. Nosotros somos de cultura franciscana. Inclusive los ritos religiosos católicos, ¿verdad?
tienen mayor prestigio para los del centro de Cartago si se realizan en el convento de los hoy capuchinos, que los capuchinos son muy nuevos estar aquí. Antes estaban otros franciscanos, los capuchinos son una orden menor de los otros franciscanos, pero nuestra cultura ha sido franciscana. Se lo pregunto porque, bueno, porque como historiador... Perdóname que te interrumpa, perdóname. No, estamos hablando. El problema es que esto que que voy a hablarte, no se puede probar históricamente. Se cree que como Cartago era el lugar más importante para esconderse en aquella época, por lo que hablamos al principio, ¿verdad? Es muy posible que muchos judíos, conversos y demás se instalaran en esta zona. Entonces lo que había que hacer es hacerse pasar por católicos, ¿verdad? Un pasar nada más, que ha quedado mucho en la gente de Cartago. Si usted le pregunta a cualquier persona en Costa Rica que cómo son los cartagos, todos dicen, son sumamente devotos de la iglesia de Los Ángeles y qué sé yo. Pero no, ¿verdad? No, te repito, la iglesia de Los Ángeles, que es tan importante, ¿verdad? Es una iglesia para todos los costarricenses o para la gente de afuera, ¿verdad? Acordate que en tiempo de la colonia era una ermita, que estaba en un pueblo que eran los pueblos de los partos, que eran los afrodescendientes, ¿verdad? Gente que se había mezclado con indígenas, con africanos, ¿verdad? Y que estaban en unas condiciones no de esclavitud, porque eran libres, los esclavos eran otros, y que Costa Rica era esclavista, ¿verdad? Esclavista. Y cuidado si es más esclavista que lugares como México, como Perú o como Brasil. Porque en esos lugares, cuando un negro adquiría la libertad, podía defenderse económicamente. Mientras que aquí, con una economía tan pobre y tan raquítica, un esclavo que adquiría la libertad, imagínate vos, tenía que seguir dependiendo de una u otra forma de su antiguo patrono, ¿verdad? O dueño, ¿verdad? Dueño, porque así era una cosa. Era una cosa sujeta a derecho. El esclavo se podía vender. ¿Cómo se manejaba ese mercado de personas? Había dos mercados, el legal, ¿verdad? Y el ilegal, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? En nuestro medio, como siempre. El legal, pues sí había control, ¿verdad? Se sabía cuántos se vendían en una ocasión. Pero ¿cómo hacían una subasta? Subasta también, pues. Había por subasta. Traían los barcos de África. Bueno, vamos a entrar cómo era el asunto. La mayoría de los esclavos negros que estaban en la colonia en Costa Rica venían por el eje de África, Cartagena de Indias, Panamá, ¿verdad? Que era Colombia, Panamá, y entraban a Costa Rica. Entonces nuestros negros de la colonia eran negros, muchos de lo que se llamaban negros bozales, que eran negros que hablaban muchas lenguas y no podían entenderse entre ellos, mejor para efectos de que no se levantaran contra su patrono, ¿verdad? Y que venían directamente de África, es decir, no habían pasado, porque siempre cuando uno habla de negros en Costa Rica, todo el mundo piensa en los negros del Atlántico. Los negros del Atlántico llegaron a final del siglo XIX para la construcción del ferrocarril, pero eran negros que habían pasado por una cultura inglesa, porque venían de Jamaica o de algunas islas del Atlántico, sobre todo de Jamaica, y ellos ya son negros transculturados, ¿verdad? No eran católicos, por ejemplo. Era una segunda generación. Sí, pero que no venían por la misma vía de la nuestra. Los negros que vinieron aquí eran negros que venían directamente de África, Cartagena de Indias, Costa Rica y otros lugares, ¿verdad? ¿Y qué pasó con todas esas generaciones? Las tiene usted y las tengo yo. Hasta entre 13 y 17% de nuestros genes son de negros, ¿no? Sí, señor. Se fue diluyendo y se fue fusionando con la española. Y después hubo una migración muy fuerte al final de la colonia, en que muchos de estos negros pasaron a Esparta, y de Esparta pasaron a Bagaces y Las Cañas, que eran de Costa Rica. Muchos creen que eran de Nicoya. Jamás. Nicoya era el río Tempisque hacia el oeste, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso era de Costa Rica. Muchos de estos negros se fueron a las haciendas ganaderas de Guanacaste y se mezclaron mucho con los indígenas, ¿verdad? Entonces, que los indígenas en muchas oportunidades en Guanacaste tienen características negroides, digamos, ¿verdad? Y en Cartago hubo una fusión espantosa, ¿verdad? Pero donde más
donde más se dio al final de la colonia fue en Espíritu Santo de Esparza. Lo que muchos llaman Esparta, que no, es Esparza. Esparza. No sé qué llamaban Esparta, siempre lo he conocido como Esparza. Sí, es Esparza, Espíritu Santo de Esparza, como se llamaba, que es la segunda población más vieja de Costa Rica que está vigente todavía, ¿verdad? Qué interesante. Y le pregunto esto porque entre más me imagino que usted estudió temas no religiosos, de historia, de iglesia, que se mezclan con gobierno, ¿cuál ha ido siendo su percepción entonces de la iglesia como institución? Bueno, es que cómo se fue separando la iglesia de la política, diría yo, o del poder político, ¿verdad? Que eso fue todo un proceso que creo que todavía está en nuestra Constitución. Porque digamos, quedan sabios ahí, ¿verdad? A Cartago se la nos conoce iglesia como católica, apostólica y romana es la iglesia del Estado. Sí. El Estado no puede tener religión porque no es una persona, ¿verdad? Solo las personas tienen religión. O sea, desmembremos eso. Pero somos católicos, apostólicos y romanos. O sea, literalmente tenemos un título de propiedad español, romano, ¿verdad? Pero lo que pasa es que desde pequeño lo decíamos, la iglesia apostólica, o sea, no entendíamos lo que estábamos diciendo, pero realmente estábamos diciendo temas jurídicos. Claro que sí, eso claro que sí. Durante toda la colonia era parte del método colonizador, ¿verdad? Era una estructura de gobierno apoyado absolutamente, como te dije, por la iglesia católica, apostólica y romana. Después ya vinieron otras denominaciones cristianas, ¿verdad? De toda naturaleza, y se ha ido perdiendo esto. La gente ha entendido que eso es una cuestión absolutamente fuera de la política, fuera de la influencia económica y todo, que es una percepción totalmente espiritual y de creencia de la gente. Pero en aquel entonces se conjuntaba. Yo creo que el caso más interesante de todo Centroamérica de un juicio de la Inquisición lo tuvimos en Cartago. ¿Qué le parece? Con el famoso doctor Curti. Doctor Curti. Doctor Curti es un doctor que dicen que estudió en Salamanca, como que no hubo un fraude ahí para sacar el título, pero lo cierto es que tenía bastantes conocimientos, que vino como acompañante de la esposa de un gobernador, porque la señora era muy enfermiza y cuando lo nombraron gobernador, la señora le pidió que se trajeran a su médico para acá. Era un hombre que ya era a final del siglo XVIII, ¿verdad? Que ya estaban las ideas en Francia, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todo esto, ¿verdad? Y él venía y no era religioso, vino aquí en Cartago y era un conquistador de maravilla, ¿verdad? Imagínense que en la primera casa que estuvo se metió con la señora y las dos hijas, ¿verdad? Con hijos. Muchos a lo mejor somos de apellido Curti, no sabemos. Este hombre empezó a discutir con los sacerdotes de aquel entonces de la Biblia, sabía muchísimo cuestiones de esas bíblicas, ¿verdad? A burlarse de las costumbres, las costumbres del matrimonio y a llevarle al contrario a los sacerdotes, ¿verdad? Pero eso sí, era un excelentísimo médico, porque era un médico que por primera vez curaba con farmacopea, ¿verdad? Ya un poco más ajustado a la ciencia de aquel entonces hacía prácticamente milagros para la gente. Entonces muchos creyeron que tenía también facultades o del demonio o de otras cosas, ¿verdad? Y claro, la cantidad de maridos celosos y demás y sacerdotes incómodos, ¿verdad? Fueron ajustando todo y le formaron un juicio. El juicio es interesantísimo porque fue un hombre muy querido por muchísimas mujeres, ¿verdad? Y muy odiado por muchísimos hombres. Otros fueron sus amigos, los más amplios. Por un tema cultural de la época. Sí, imagínate, es como poner una persona que había vivido ya en la Europa más liberal, por decirle algún nombre, ¿verdad? Y insertarla en una sociedad absolutamente cerrada como
como la de Cartago en aquel entonces. Y ponerlo a hacer mamografías. Y imagínese usted, ¿no? Sí. Cosas simpaticísimas. Yo escribí una novela histórica de eso, de las tantas cosillas que he publicado. Una novela histórica porque me basé en lo que decían los testigos, ¿verdad? Para poder condenarlo. Pero la condenación fue fabulosa, ¿verdad? Por decirte algo, ¿verdad? Para que veas vos cómo era. Por ejemplo, llegó una muchacha que se le murió el marido y estaba recién casada, como al mes de casada se le murió el marido y la mujer vomitaba y se estaba muy enferma y todo, y la llevaron al doctor Curti, pero era preciosa la muchacha. Y dice el doctor Curti, mira, la cosa suya es muy seria, yo tengo que hablar con su marido, una sesión espiritista, a ver qué hacemos con usted, venga mañana, ¿verdad? Ya la muchacha siguió enferma y llegó el día siguiente y dice, anoche hablé con su marido, logré hablar con su marido, él está penando, no ha podido irse a ningún lado, está penando, porque dice que... Pero era de verdad, o sea, de verdad, o sea, era... Cierto, las cosas que te estoy contando es cierto, que sucedía, son increíbles, ¿verdad? En esta época. Le dice, tu marido... Chaval era medio esotérico. Ah, sí, él se basaba en la inocencia de la gente, ¿verdad? Es lógico, pues te cuento otras cosas, ¿verdad? Le digo, hablé con su marido me dijo, si usted está sexualmente con mi esposa, yo me libero totalmente, ya dejo le engañó, ¿verdad? Esa era una de las testigos, y no te cuento todo lo demás. Había una casa que decían que asustaban aquí, una casa preciosa en el puro centro de Cartago, que asustaban porque ahí había estado un gobernador y que salían las noches y qué sé yo, ¿verdad? Él dice, es el lugar ideal para meter mujeres, porque ahí nadie se va a acercar aquí, como los espantos no existen, ¿verdad? Él sabía eso. Tenía un sirviente, ¿verdad? Y al sirviente le ponía una sábana en las noches y lo ponía a caminar, ¿verdad? Por la tapia, y la gente no se acercaba y él metía a las mujeres casadas y todo ahí sin ningún problema. Y ahí siguen las cantidades, ¿verdad? Y un chiquito que dijo que le había visto el rabo. ¿El rabo? Ah, voy a contarlo, sí, espero que lo entiendan, ¿verdad? No, espero que no tenga usted... Resulta que él vivió en una casa, porque vivió en varias casas en Cartago, ¿verdad? Y un chiquito dormía con él. Y todo el mundo le decía, ¿cómo se te ocurre dormir con el diablo? Ese hombre es el demonio, que esto, que el otro. Hace curaciones milagrosas porque tiene un pacto con el demonio y todo. Y el chiquillo ¿Estamos hablando de qué época? ¿Qué año? Estamos hablando 1874, 76, final del siglo XVIII, ¿verdad? Para ajustarse más o menos, porque año exacto, no te lo puedo decir. Por ahí, es decir, ya pronto, unos 30 años antes de la independencia, por decirlo de alguna forma. Entonces el chico dice, no, voy a hacerme el dormido y cuando se quite los pantalones voy a ver si tiene rabo, porque todos los chiquillos me decían que tenía rabo y yo ya tenía miedo. Y cuando se quitó los pantalones el hombre para acostarse, empezó a pegar gritos al muchacho, ¿verdad? Porque le había visto el rabo. Ya puede imaginarse que no es el rabo, ¿verdad? Entonces eso fue se atestiguó de que le habían visto el rabo, ¿verdad? Al señor. Entonces decían que era el diablo y todo, ¿verdad? No, cosas increíbles. Cuando ya dictamina el tribunal de Cartago la Inquisición, lo condena y él apela inmediatamente a Guatemala, porque tenía apelación a Guatemala. Y ahí ya le hicieron el registro, el decateo de todas las cosas que tenía. Se encontraron libros de todos esos libros prohibidos de aquella época, todos los filósofos franceses nuevos que estaban dando un cambio total en el mundo y demás. Tenía muchos bienes, había adquirido muchos, ya se fue con sus mulas y por el camino mulero, ¿verdad? De Cartago, que iba hasta México. Y tal era la fama que muchísima gente fue a despedirlo. Y conforme iba pasando por todas las ciudades de Centroamérica, lo esperaban y nadie quería dejarlo porque las curaciones eran milagrosas. Cuando llegó a Granada, Nicaragua, fue apoteósica la llegada de él. En León, hasta las autoridades querían dejárselo, ¿verdad? Y cuando llegó a Guatemala, volvió a apelar, que era la última apelación a México. Llegó a México y en México lo condenaron. Lo condenaron a presidio perpetuo en el norte de África. Y era donde metían a esta gente que era... Brujos, sí, una especie de brujería y contra el sistema, en realidad, contra el sistema. Okay. Entonces se lo llevaron a Veracruz
a Veracruz para pasarlo un barco a Cuba, y en Cuba cogió un barco para Europa, para encarcelarlo. Pues. Y lo van dejando en un convento de monjas. El hombre, imagínese usted qué barbaridad. Pues como que enamoró a la madre superiora, y la madre superiora logró que evadieran las autoridades y se fue. Cuando llegó la policía del Real, ¿verdad? Para llevárselo, ya no estaba, se había ido, nadie sabía nada. Decían que era como un misterio cómo se había ido el hombre, ¿verdad? Que las fuerzas diabólicas lo habían sacado ya sabía cuál fuerza diabólica era, ¿verdad? Ajá. Y lo último que se supo es que estuvo mucho tiempo en Filadelfia, en Estados Unidos, curando. Pero no se podía extraditar ni nada porque España estaba en guerra con lo que era Estados Unidos en aquel momento. Estaba empezando Estados Unidos y ahí murió, ¿verdad? Cosas de esas sucedían en Cartago. Imagínense qué cosa más interesante, ¿verdad? Todo lo que podemos nosotros heredar. Bueno, vámonos a la economía ahora. Ajá. El problema es que... paréntesis. Sí. La muy fiel... ¿Cómo es? La muy fiel y leal ciudad... Muy leal ciudad de Cartago. Ajá. Sí, eso se dio en 1812. Después. Ah, sí, muy después. Porque fue la lealtad que tuvo Cartago y todo América... para con España cuando fue invadido por Napoleón Bonaparte. Es otra cosa diferente. Que fue el que invadió a España fue Pepe Botellas, el hermano de Napoleón. Le decían Pepe Botellas porque le gustaba mucho la cucharada, ¿verdad? Pepe Botellas sapió el rey, ¿verdad? Y todo. Entonces, la actitud de los españoles en América fue apoyar al rey contra los franceses. Y aquí se levantó dice que fue un ejército y manifestaciones y todo. Cuando pasó el rey y volvió el rey de nuevo al poder, el reinado, ¿verdad? Entonces le dieron a Cartago la muy noble y leal ciudad de Cartago. Por la huella que se hizo. Porque fue fiel, como todo. Pero ahí fue donde empezó la independencia de América. Porque como España fue tomada, ¿verdad? Se hicieron juntas, ¿verdad? Juntas en todos estos territorios que empezaron a gobernarse con los que no eran nacidos en España, sino con los que eran ya españoles nacidos en América, que eran los dueños del poder económico. Y a partir de ahí empieza el movimiento juntista, que es el movimiento que va a producir la independencia de América. Entonces Cartago fue uno de esos, la muy noble y leal ciudad de Cartago. Otra cosa es lo que dice el escudo: Fide et paz. El escudo de Cartago junto con el escudo de la ciudad de Panamá son los únicos escudos dados por un rey, ¿verdad? Que fue Felipe II en esos momentos, ¿verdad? El escudo de Cartago tiene una tradición increíble, ¿verdad? También tengo un librito que se lo voy a traer el próximo día sobre la interpretación. ¿Quién lo diseñó? Bueno, no sé, los diseñadores de la realeza, ¿verdad? Porque en el escudo viene una serie de características de la monarquía en esos momentos, ¿verdad? Por eso la bandera de Cartago es rojo y azul, que ya la copió un partido político, porque aquí en Costa Rica el desconocimiento es tan grande, ¿verdad? Que la primera bandera que tuvimos nosotros ahora resulta que es de un partido político, rojo y azul. Está un león rapante, ¿verdad? Y abajo un castillo de oro. Y después tiene unas aguiletas de los Borbones, ¿verdad? Y es un escudo que indica la unión entre León y Castilla, que era el poder económico, el poder real en esos momentos en España. Se lo dieron a la ciudad de Cartago y a Juan Vázquez de Coronado en gratitud por todo lo que había realizado en las conquistas y el inicio de la colonización en Cartago a Juan Vázquez de Coronado y a Cartago. Cuando venía el escudo para Cartago, saliendo casi del puerto, se hundió en barco y se murieron todos, ¿verdad? Y el escudo que se traía también se fue, ¿verdad? Entonces, nosotros la versión que tenemos de un escudo, el más viejo que tenemos, es una versión de un pintor guatemalteco del siglo XVIII, creo, ¿verdad? Que es el que está en el Salón Municipal en Cartago para cuando lo quiera ir a ver. Vos no sabía que ese era el primero. Sí, pero lo muy leal ciudad de Cartago es dado en 1812, que era cuando ya estaban las Cortes de Cádiz y todo. Aquí mandamos que hubo votaciones y mandamos diputados toda América para allá, y que estuvo en Cádiz, en el sur de España, y que nosotros mandamos a Florencio del Castillo, ¿verdad?
brillante, 2 veces presidente de las Cortes y que se fue para México. México fue asesor del primer presidente mexicano, un gran profesor, y entonces murió allá. Y luego lo extraditamos, nosotros los huesos aquí se pusieron en Paraíso porque él había nacido en Jarras y se los robaron. Esa es triste historia, ¿verdad? Franco, y bueno, también devolvémonos un poco, ahora de que hablas de Juan Vázquez de Coronado, tal vez desmitificar ciertas cosas de él, de su colonización, fue agresiva, no fue agresiva, el tema de Presbéredes, ¿verdad? Sí, pero esa es otra época. Juan Vázquez de Coronado era un hombre sumamente hábil. La familia Vázquez de Coronado, durante muchos años antes, habían sido servidores de la realeza, ¿verdad? Posiblemente los primeros eran del sur de Francia, ¿verdad? Porque en sus primeros escudos venía esa florcita francesa, recuerdo, flor de lis, ¿verdad? Y después ya pasó a ser otra cosa. Juan Vázquez de Coronado era hijo extramatrimonial. Había otro Juan Vázquez de Coronado por la línea directa y era de familia muy, muy importante en España. Y la colonización, que tocó la época de la final de la colonización en Cartago, y fundar la primera ciudad aquí en el centro de este territorio en 1563, ahí cerca de Tejar de Cartago. Él usó mucho la persuasión para entrar en convenios con los indígenas. Acordate que esta zona era una zona que era dominado por un solo cacique. Ahí va el tren, se dieron cuenta. Sí. Dominado por un solo cacique que estaba en Ujarrás, en esa zona de Ujarrás, y dominada desde cerca de San José hasta el Atlántico, ¿verdad? Eran varios niveles hasta llegar al nivel del cacique principal, ¿verdad? Era Huarco, que ya se murió cuando estaba. Así se llamaba, el cacique Huarco. El Huarco. Después los descendientes son los que siguieron después, pero él se movió mucho entre Ujarrás y Turrialba, que ahora decimos Turrialba, en esa zona, porque esa zona es un verdadero fuerte. No sé si ha ido usted a Tucurrique, esos guindos que hay, es ser un fuerte natural para defenderse los indígenas. Pero Juan Vázquez de Coronado tuvo esa virtud dentro de un sistema que era de fuerza, ¿verdad? De que él siempre trató de reunirse y hablar y conversar y entrar en convenios con los caciques principales y los caciques no principales también, ¿verdad? Para adquirir las tierras. Porque la visión que tenía Juan Vázquez de Coronado era buscar la forma de cómo llegar o poner una ciudad que fuera fácil para llegar al Atlántico, porque desde Cristóbal Colón en adelante se creía que esta zona del Atlántico, que es de Costa Rica y una parte de Panamá, el famoso Ducado de Veragua, era una zona sumamente rica en oro, por las cosas que vio Cristóbal Colón en esos momentos y que tuvo un poco en secreto, ¿verdad? Y que su hijo lo siguió, y creían que había una especie de grandes minas de oro en la desembocadura de lo que hoy es el río Zigzaola. Entonces esa era la visión, ¿verdad? De cómo llegar, porque por el Atlántico. Costa Rica no se colonizó por el Atlántico, se colonizó por el Pacífico. Con el fin de buscar una ruta. Exactamente, para llegar a esa zona. Una ruta comercial. De minería, oro era muy importante, ¿verdad? Que decirlo porque, digamos, ellos sí eran profesionales en tema de oro. Claro que sí. En la explotación. Claro que era la forma de poder pagar los productos de primer orden que tenía con el resto de Europa, porque España estaba súper endeudado. Qué interesante. Y, don Franco, aprendiendo tanto historia, escribiendo tantos libros, tantos documentales, tantas entrevistas, ahora hablamos un poquito sobre la polémica, ¿verdad? Que le ha tocado luchar en contra de la mentira, en contra de mitos, en contra de leyendas urbanas. Tal vez si nos puede compartir algunas cuantas de esas que tal vez ahora conversamos detrás de cámaras o otras más, pero que realmente sí son de mucho provecho.
¿Cómo cuál? Los que usted guste. En realidad, no sé, el cartaginés y el costarricense en general somos muy adictos a las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas de Cartago son famosísimas. Por ejemplo, hay una leyenda que en Cartago está lleno de túneles, que hay túneles de un lado para otro y el otro. Y no hay un solo túnel en todo Cartago. Cartago, a pesar de que era el lugar más importante de la provincia de Costa Rica. Pero hace poco que estaban haciendo una excavación ahí en el parque. No, eso es un drenaje. Es un drenaje. Es que después del terremoto de 1841, que antes el agua pasaba por el centro de las calles, ¿verdad? Eran como taujías. Don Braulio Carrillo las logró meter en una especie de acueductos cerrados, ¿verdad? Que era ladrillo y calicanto, ¿verdad? Que era como una altura de unos 70 centímetros más. Entonces la gente cree que eran túneles. Y aparecen por todos lados, por las alcantarillas que cerró Braulio Carrillo. Nosotros chiquillos nos metíamos, ahora yo con esta panza quedo pegado, no puedo entrar, ¿verdad? Esos son los famosos túneles. Otro túnel famoso, hablaba del túnel del colegio de San Luis Gonzaga, que por ahí se iba al centro de Cartago y qué sé yo. Y no, el San Luis Gonzaga es que ahí estuvo antes de 1910 la Corte de Justicia Centroamericana, primer corte internacional del mundo. Algo interesante, ¿eh? La Corte de Justicia Centroamericana está ese edificio que lo botó el terremoto, y después en el año 1924, el 26, construyó ese edificio precioso que tiene San Luis Gonzaga, pero era más ancho que el otro. Entonces, las bases del edificio de la Corte quedaron enterradas, ¿verdad? Para hacer el patio del nuevo colegio, porque era más pequeño. Y había un espacio entre esa construcción y la construcción nueva. Y esos los tenían como túneles, la gente creía que eran túneles. Pero no son túneles, porque puede andar uno por la parte sur, porque conforme avanzas hacia el norte, como Cartago tiene la gran virtud que no tienen muchas ciudades en Costa Rica, de que tiene un declive de norte hacia el sur. ¿Verdad? Más o menos 1,80 m cada 100 metros. Va declinando la ciudad. Por eso aquí en Cartago llueve y se llena todo de agua. Pasa el aguacero y a los 6 minutos no hay una gota de agua. Es interesantísimo el sistema de sacar. Los españoles eran muy vivos para ubicar una ciudad y hacerlo bien. Entonces decían que era un túnel, ¿verdad? Claro, ahí nosotros nos metíamos chiquillos para hacer torerías y tuvimos un periódico clandestino contra el director, lo tirábamos ahí en los túneles, pero no son túneles. Después hay en las ruinas de la parroquia hay entre las piedras hay como un hueco enorme hacia abajo, ¿verdad? Con escalera y todo, y decían que esa era una entrada del túnel de San Luis Gonzaga. No, ese era el hueco que se había hecho porque ahí iban las torres de la iglesia, y antes los relojes se hacían con la cuerda, eran péndulos que bajaban muy poderosos. Entonces bajaban esos pesos para la cuerda por dentro de las paredes. Entonces los hacían así en las torres de las iglesias. Es decir, somos buenísimos. Y que había un túnel, ¿verdad? De entre la casa de Anacleto Ernesto Mayorga, un túnel. La casa estaba donde estaba el Teatro Polo, ¿verdad? El puro centro de Cartago, hasta Paraíso. Imagínense ustedes, yo creo que ni el ICE puede hacerlo ahora con la tecnología. Y eso, que ahí fue donde escondieron a Francisco Morazán, ¿verdad? Francisco Morazán lo agarraron ahí en la casa de doña Anacleto, y le han criado cosas terribles, ¿verdad? Que era el novio de doña Anacleto, y todas las cosas y demás, que por eso el marido lo traicionó. Todas esas cosas muy lindas para contar, pero somos muy fantásticos. Puros mitos. Muchos mitos. Cuando viene usted, porque es lo que hablábamos al principio. Hablábamos al principio, extra micrófono, que la historia es una ciencia social. Cuando hay que demostrarlo, ¿verdad? Y ojalá con documentos prístinos, es decir, documentos de la época, ¿verdad? Para poder decir que una cosa es o no es, todo hay que demostrarlo. Y si no se demuestra, no es. Es como en el derecho, ¿verdad? Si a vos te acusan de algo, tienen que demostrar. ¿Y qué tan bien documentada está la historia de Costa Rica? Muy bien documentada. Sí. Muy bien documentada. Ricardo Fernández Guardia y toda esta gente, ¿verdad?, que estuvieron en Europa en el siglo XIX, que era la época
en que la gente de algunos recursos o funcionarios públicos podían ir a Europa, se metió a los archivos de India, ¿verdad? Y extrajeron prácticamente gran porcentaje de todos los documentos que había entre la corona y nuestras autoridades, tanto de aquí de Costa Rica como a lo que pertenecíamos nosotros en esos momentos, que era la Capitanía General de Guatemala. Uh-huh. Y después otros que ya llegamos después y que estudiamos también en Europa, pues estuvimos revolcando un poquito. Pero era terrible ir antes al archivo de India, todo estaba en cajones. Uh-huh. Y a veces uno buscando a Costa Rica abría un cajón y resulta que era Buenos Aires, ¿verdad? O una cosa así, ¿verdad? Porque es que en España a veces no sabían exactamente dónde estaba Cartago, por ejemplo, ¿verdad? Y además había muchos Cartagos, había muchos Cartagos. Y hay una Cartago muy importante en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Por Valledupar, por ahí. Entonces uno empezó a escarbar algunos otros documentos, pero está muy bien documentada. La historia colonial de Costa Rica está muy bien documentada. Y la historia republicana, por decirlo así, muy bien documentada. Han desaparecido algunos documentos y todo, pero la labor que tienen los archivos nacionales en Costa Rica es de encomio, es muy, muy importante. Entonces, bueno, volviendo un poco, entonces no existen túneles en Cartago. No. Ni el famoso túnel de la casa de la ciudad que va a dar a las ruinas. Nada menos. Que se conecta con el banco. Nada de eso. Aunque la casa esa, Piri, ¿verdad? La casa de la ciudad, el edificio Piri, eso fue de un sacerdote, ¿verdad? Lo que pasa es que antes hacían excavaciones para... Hay dos confusiones. Habían casas que tenían una especie como de cuarto más bajo, ¿verdad? Uh-huh. Para tener vinos o como despensa, o los famosos, eso es lo que más han confundido aquí cuando lo abren, los famosos lugares para guardar las heces y todo eso, ¿no? Es decir, tanques sépticos, por decirlo así. Son una especie de tanques sépticos, pero enormes, y de ladrillos, y tenían gradas para bajar y todo. Y hacen una construcción y encuentran eso, es un túnel, ¿verdad? Uh-huh. Como lo que se han encontrado en el colegio monjas, que decían que era que las monjas se pasaban y los curas se pasaban por la... Si no había monjas en tiempo de la colonia aquí en Costa Rica, por Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero decían que eran tanques sépticos de una hechura increíble, ¿verdad? Ven qué maravilla. Nosotros trabajamos mucho ladrillo y los pegábamos con cal y arena porque tenemos esta zona de agua caliente y todo, que es una zona de mucha cal, de muchas calizas, y podíamos hacer amalgamas muy fuertes trabajando con ladrillos, con ladrillo colonial, que es diferente al ladrillo corriente que ustedes conocen, o que conocemos nosotros. Y ahí volvemos a hacer lo mismo, que el padre sin cabeza, que mató al... Que las ruinas cada vez que la van a construir se cae. ¿Cuál es la historia entonces de las ruinas? Esas ruinas son nuevas. Esas ruinas se paralizaron en 1910. Ya se iban a terminar cuando se vino el terremoto. Nunca funcionó como iglesia. ¿Y por qué no las terminaron? Porque se falseó totalmente la estructura. Habría que bajar todas las piedras otra vez y volverlas a armar, como sí hicieron en Europa las catedrales de piedra después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con una tecnología increíble. Más ahora, con láser, pueden partir las piedras de maravilla. Pero claro, costos sumamente muy altos, ¿verdad? Y esa iglesia se paralizó. Es una iglesia que la diseñó un alemán en 1840 y pico, ¿verdad? Se empezó por pleitos entre la iglesia y el gobierno civil, ¿verdad? Se paralizó muchísimo tiempo, pero como 10 años antes del terremoto, empezó de nuevo a construirse por llegar a un acuerdo entre el clero y el gobierno civil de Cartago, y vendieron unas fincas, una que se llamaba La Bóveda, por cierto, y empezaron a construir con unos picapedreros que había en Cartago que eran de maravilla. Nosotros habíamos aprendido en Cartago que había gente que era diestra en la piedra, enseñado por los italianos que vinieron a construir el ferrocarril. Esta gente construía túneles, puentes y todo de maravilla, tecnología. Todas las piedras de las ruinas fueron talladas a mano. Todo fue tallado a mano, ¿verdad? Y usted va y son piedras que calzan perfecto, ¿verdad? Porque es un rompecabezas eso, ¿verdad? Pero no es sólido de piedra, las ruinas, ¿verdad? Las ruinas tienen dos estructuras para cada uno de los lados con piedra labrada. Hacia adentro son toscas. Y entre piedras y piedras había calicanto.
Había calicanto, y ese calicanto, como no se logró terminar, las lluvias penetró el agua en el calicanto y falseó aún más la estructura de las ruinas. Entonces había que bajarlas, definitivamente, un gran costo. Pero iba a ser una catedral de características increíbles, ¿verdad? Es increíble ver ese iba a ser ese monstruo. Ese iba a ser el tamaño final, o iba a ser más grande. El tamaño final era ese. ¿Verdad? Era eso. Lo que pasa es que faltaban las 2 torres y faltaba una cúpula al final, que es donde está el altar, digamos, una cúpula muy alta. Y también los periodistas han prestado por estas fantasías. Cuando empezaron a abrir las bases para poder meter hierro y fortalecer las ruinas, porque ahora sí están fortalecidas, se metió muchísimo dinero en eso, ahora se aguanta mucho. Encontraron huesos humanos, que hicieron un escándalo, que eran los huesos del padre sin cabeza y qué sé yo. ¿Cómo no va a encontrar huesos si ese era el cementerio de Cartago durante la colonia? Ahí en la parte sur de esa ruina es el cementerio de Cartago. Y si se escarba un cementerio, tiene que encontrar huesos, por Dios, que la gente no investiga. Entonces montan, ¿verdad? Montan leyendas de esta naturaleza, y a la gente le encantan las leyendas. No hay nada que corra más sabroso en Costa Rica que la mentira. Pero lo sabemos en todo, hasta en política, ¿verdad? Nos meten cualquier persona a gobernar a base de mentiras increíbles, ¿verdad? Y la gente cree. Es muy fácil, lo arma muy fácil para creer en una leyenda de esta naturaleza. Porque la parroquia, antes, la cuadra de la parroquia era la mitad, era el cementerio central de Cartago, y la otra mitad hacia el norte estaba la iglesia. Es decir, las iglesias que estaban ahí, que era la vicaría de Costa Rica, y la iglesia más importante de Costa Rica, la vicaría, donde estaba el vicario. Después del obispo nuestro que estaba en León, seguía el vicario que estaba en Cartago, ¿verdad? Recuerden que nosotros no tuvimos obispo hasta 1850. No era un obispado, por más que mandamos cartas, gestiones, escritos, de todo, nunca el Vaticano nos autorizó un obispado hasta 1850. ¿Por qué? No sé, la hegemonía de León era muy fuerte, esa era la estructura eclesiástica que existía muy fuerte. Nosotros pertenecíamos a León, Nicaragua, y no sé, por situaciones de política eclesiástica, política también civil, no les convenía el formar un obispado aquí. Y ahora hay varios obispados, ¿verdad? Hasta Cartago tiene un obispado. Después de tantísimos años ya tenemos un obispado. ¿Los planos de las ruinas existen? Claro que sí. ¿A dónde están esa información? Sí, claro que sí, ahí existen. Y lo que sí no existe fueron los planos del Palacio Municipal que iban a hacer, ¿verdad? Y que no se hizo al final. Y que no iba a ser este. A mí me han dicho que supuestamente este era de Limón, ¿o es mentira? No, mentira, es totalmente mentira. Eso es un edificio cubista famoso. Es el edificio cubista creo que más grande de Costa Rica. Y eso lo diseñó ni más ni menos que el mismo que diseñó la iglesia de San Isidro de Coronado, que es precioso. ¿Quién es? A ver. No sé. Es una tarea. El famoso arquitecto y es el edificio más grande cubista de Costa Rica. A mí me dijeron que ese edificio era de... Otros decían que era para Punta Arenas, para que no entrara el sol. Sí. Cosas. Que tenía que ser muy ventilado por el calor. Volvemos a lo mismo. En Costa Rica es lindísimo eso, ¿verdad? Ese tipo de construcciones que hacemos constantemente. Eso es muy cartaginés. Y está regado en todo el país, porque todo el que es costarricense de muchas generaciones, tarde o temprano, empata con Cartago, ¿verdad? Y te digo que es uno de los grandes problemas de Cartago fue que tuvo que poblar a todo Costa Rica, y una población sumamente pequeña, que me preguntabas que cuánta gente había aquí. En el terremoto 1910 eran 12,000 personas aproximadamente. ¿Y estaban empadronados esas personas? Sí, claro que sí. Pero tú que habré vivido. Ahora estoy haciendo un estudio yo en estos momentos que tengo mucho rato. Vengo trayendo de los 9x6 que hablábamos, de las cuadras detrás de Cartago, todos los dueños de propiedades en cada una de esas cuadras hasta 1910. En eso estoy. Viera qué trabajo más terrible, ¿verdad? Pero ya lo llevo avanzado. Sí, porque qué sorpresa es muy interesante. Sí, hay que ver la evolución y la cantidad de apellidos y todo que ya no existen. O que se fueron, ¿verdad? Porque hay mucha gente en San Isidro General, en
en San Carlos, etcétera, que inmediatamente vos decís, bueno, qué buenos comerciantes, qué tipo más astuto para el comercio y todo. Sacás tatarabuelo, o qué sea, viene a Cartago, o gente que se dedicó a la agricultura, ¿verdad? Bueno, decía que el problema de Cartago fue cuando se vino al diablo, perdón la expresión, donde se acabó el negocio del cacao, porque se abrieron otros lugares de cacao, Venezuela y creo que hasta en Nicaragua, poco sembraron y en Ecuador. Entonces la economía se traslada al Valle de San José, al Valle Occidental, porque alrededor de San José empezaron a sembrar tabaco. San José es importante por culpa del tabaco. Es una maravilla. Aunque ahora ya no vive nadie en San José Centro, ¿verdad? Pero en su momento, ¿verdad? Porque el tabaco que se dio en los alrededores de San José fue un tabaco muy bueno, muy apetecible. Y usted sabe que los europeos lo primero que empezaron a aprender aquí fue a fumar. El tabaco fue un gran negocio. Y eso se manejó muy bien en Costa Rica. Y después ya apareció el asunto de la caña y todo. Se desarrolla allá. Pero en Cartago hubo tabaco. Y se sembró tabaco en Ujarrás y se sembró tabaco aquí en Oriamuno. El famoso chicagres, que dicen que hay una especie de chicagres todavía en Nicaragua pura. Pero era un tabaco sumamente fuerte, no le gustaba a la gente, excepto los que masticaban tabaco. Los que masticaban tabaco sí les gustaba, pero no servía para fumar, para hacer puros, para esa clase. Entonces el otro tabaco sí era un tabaco muy bueno. Entonces por culpa del tabaco se fue, después entra el café. Y el café empezó también en las orillas de San José, en San José, Heredia, toda esa zona, ¿verdad? El café fue... Pero ¿quién era el que vamos a ver, el que imponía? Ok, vamos ahora con café. Vamos ahora con tabaco. Son tendencias. Son procesos, ¿verdad? El café supuestamente lo trajeron los Tomás de Acosta, también los últimos gobernadores de Costa Rica para experimentar y funcionó. Un momento en que el mundo empezó a tomar café, ¿verdad? Porque café es de Abisinia, de África, ¿verdad? Y fueron cambiando los ingleses, el famoso té que traían de la India, de sus colonias, ¿verdad? La gente empezó a tomar, los grandes países empezaron a tomar café, sobre todo el café que exportábamos nosotros a Alemania. Y el café fue muy buena calidad. Y ahora tenemos la famosa Terra Rosa aquí de Tarrazú y toda esta zona, que es considerado uno de los mejores cafés del mundo. En Japón, el café de Costa Rica se cotiza altísimo, ese tipo de café. Y claro, con el café fue el salto económico más grande y Cartago ya se acabó económicamente. Había cafetales en Cartago y todo, pero nunca le llegamos al café de estas zonas de Tres Ríos hacia el oeste. ¿Qué será la altura? ¿El suelo? Tiene que ver varias cosas, ¿verdad? Sobre todo el suelo. Sobre todo el suelo. Porque, y también el tipo de café, ¿verdad? Porque se dieron muchos tipos. Ahora el café, por ejemplo, no tiene... casi todo el café se siembra sin sombra. El café que teníamos nosotros era con sombra al principio. Ahora hay variedades de café que son sin sombra. Pero la Terra Rosa que llaman los brasileños, hay una tierra media rosada que tiene ciertos implementos químicos que producen café que es de maravilla. Y este café el Santa María de Ota, San Marcos, toda esa zona la tiene y está dando calidades muy importantes. Ya eso, no me metas en eso, yo sé algo de papas, pero el café no. Sabe que se toma en la mañana. Franco, y vamos a ver, otra cosa que no logro entender, si la historia de Costa Rica está tan bien documentada, ¿verdad? Y hay tanto, ¿por qué hay tanta leyenda urbana también y tantas mentiras, digamos? Ejemplo, con temas de la independencia, un ejemplo. Ay, qué pregunta. Me ha costado entender eso, ¿verdad? Bueno, primero que todo, bueno, más bien, el siglo XIX, por ejemplo, vamos al siglo XIX, cuando viene el gran desarrollo del café que estamos hablando, mucha de esta gente que tenía ciertos recursos, pues mandó a sus hijos a estudiar a Europa. Aquí tuvimos un presidente que desde chiquito se fue por Europa y cuando vino aquí fue presidente y no sabía hablar español. Imagínense lo que es eso, ¿eh? Bueno, viene una especie de época romántica, ¿verdad? Y después era muy importante
para mantener cierta estructura de poder económico, político y todo, pues conducir muchos hechos históricos, ¿verdad? O crear héroes o personas importantísimas o gobiernos que había que defender aunque fueran espurios, etcétera, ¿verdad? Y se convirtieron en hechos verdaderos, entre comillas. 15 de septiembre. No, el problema es 15 de septiembre, ¿verdad? Siguen defendiendo 15 de septiembre, ¿verdad? Hay un hecho real, que ya hablamos algo de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? En las Cortes de Cádiz, América se va a dividir diferente. Se acaban los virreinatos, se acaban las capitanías generales y todo, y se forman las diputaciones provinciales. ¿Qué eran las diputaciones provinciales? Territorios, ¿verdad?, en que iban a tener diputados. Por lo general eran 7 diputados escogidos por el pueblo, lo que se entendía por pueblo en ese entonces, ¿verdad? Y se podían escoger por primera vez no españoles, es decir, ya americanos nacidos en América, ¿verdad? No españoles. Es la primera vez que va a tener oportunidad, digamos, los que no eran los hijos de españoles, ¿verdad? Sí. Ya criados aquí. Entonces, la Capitanía General desapareció. A nosotros en la escuela decían que donde se dio la independencia fue en la Capitanía General de Guatemala y no existía, ¿verdad? Bueno, no existía. Empezamos por ahí con la falsedad. El territorio de Centroamérica en un primer momento se dividió en 2 diputaciones provinciales. Una que era la Diputación Provincial de Guatemala, que era Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, que era Nicaragua, Costa Rica y Nicoya. Esas 2 divisiones políticas no tienen que ver nada una con la otra, ¿verdad? El único nombrado por el rey era, como decir, el ejecutivo de esas diputaciones provinciales, ¿verdad? Que lo nombraba uno para Guatemala y otro para León. Estaban en León, nuestras autoridades estaban en León, nuestros diputados estaban en León. Y ya pusieron la cantidad de diputados que se necesitaba para tener, la cantidad de gente para escoger un diputado. Costa Rica siempre tuvo muy poca población, ¿verdad? Y entonces, las primeras ciudades que se independizaron de Centroamérica, antigua Centroamérica o la antigua Capitanía General, que ya no existía, fueron en Chiapas, ¿verdad? Se independizaron 3 ciudades en Chiapas. Y la cuarta ciudad que se independizó fue Guatemala. Entonces la independencia de Guatemala fue la independencia de la Diputación Provincial de Guatemala. Y el acta de Guatemala, que Costa Rica creo que muy poca gente la ha leído, hay que leerla, ¿verdad? Entonces la gente celebra una cosa que ni siquiera la ha leído, ¿verdad? Habla de que es la independencia del pueblo de Guatemala. El pueblo era ciudad, de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y esas noticias fueron bajando. Venía un proceso desde México con el plan de Iguala, ¿verdad? De independencia, ¿verdad? Que una alcaldía le decía a la otra, independizate, y iba bajando hacia el sur. Pasó El Salvador, se independiza El Salvador, se independiza El Salvador, y también Honduras, que estaba la capital en Comayagua, y llega a León. Cuando llega a León, entonces sí nos interesa a nosotros, porque nosotros pertenecíamos a esa diputación provincial. Y en León, cuando llegan todas esas noticias, imagínense el susto que se pegaron, ¿verdad? Y viene la famosa acta de los nublados, que todo el mundo habla. La acta de los nublados dice que, primero que todo, que le recuerdan a Guatemala que Guatemala nada tenía que ver con León, ¿verdad? Que nosotros no pertenecíamos a Guatemala. Y el segundo dice que en cuanto a la independencia, esperar que se aclaren los nublados del día, ¿verdad? Esa es el acta que llega a Cartago. Cartago era la capital en esos momentos. Llega a Cartago, y cuando llega a Cartago, en un principio como que se aceptó eso de los nublados, pero el día siguiente cambiaron de pensamiento, y cuando ya lo conocieron en San José, en Alajuela, en Heredia, que eran los pueblos más importantes, deciden enviar a Cartago unos delegados para estudiar cuál es el problema que se va a realizar, qué hacemos ante los movimientos que se estaban dando en el norte, ¿verdad? Y es así cuando el 29 de octubre de 1821, en la mañana, que recibieron, por cierto, la noticia que ya León se había independizado, en Cartago
se forma un cabildo abierto en la cual van a estar las autoridades del cabildo, las autoridades militares, las eclesiásticas y un gran y todos los delegados de cada uno de los principales cabildos. Y con algo muy importante, asistió el pueblo, era un cabildo abierto. Y esa mañana, el 29 de octubre, se declara la independencia de Costa Rica de España. Esa es nuestra independencia. El 29 de octubre. Esa es nuestra independencia. En la noche y madrugada, José Santos Lombardo, un hombre que estaba en pro de la independencia, junto con muchachos jóvenes de Cartago, toman el cuartel de los españoles, para que los españoles fueran a discutir al cabildo abierto con la fuerza de la razón, pero no con la fuerza de las armas. Y las armas les repartieron, las pocas armas que les repartieron entre la gente de Cartago. Vean qué interesante, ¿verdad? Y todavía algo más lindo, ¿verdad? Yo no sé por qué tenemos que depender de cosas extranjeras. Algo tan lindo que en un mes, después de esa independencia, un mes, el 1 de diciembre, con reunión de delegados de todos los cabildos, ahora sí, de la provincia, ¿verdad? Porque la Constitución de Cádiz había permitido que pueblos muy pequeños tuvieran su cabildo. Se discute el primer estatuto político nuestro, nuestra primera constitución, que es el Pacto de Concordia. ¿Sí? Costa Rica duró un mes para tener un gobierno constitucional, lo que muchos han pasado 100 años y no han podido. Y celebramos otra cosa que no es esa. Entonces es una cosa que se lo pone a uno triste. Lo peor que hay defensores terribles del 15 de septiembre. Es parte del proceso de independencia que viene desde cuando las tropas del virrey español lucharon contra los rebeldes en Iguala, que no se juntaron los dos ejércitos, votaron al virrey y se independiza México por primera vez y insta a la gente que siga ese proceso que viene de norte a sur. Pero no estaba firmado nada. Sí, no, viene para abajo, pero ese es el verdadero acto, digamos, de los costarricenses, ¿verdad? Pues todo un proceso que se dio. Así, las personas que lo defienden, ¿por qué lo defienden? Está la información ahí. No sé. Ellos siguen insistiendo que pertenecíamos a la Capitanía General, que ya no existía. Que esa es la tradición. En 1848 se dijo que tenía que celebrarse ese día la independencia, que era ley de la República. En estos momentos, por ejemplo, las municipalidades no tienen presupuesto para celebrar otro día si no es el 15 de septiembre, sino la Contraloría les corta el gasto, ¿verdad? Y ahí empezó la tradición, y la tradición siempre es más fuerte que la verdad. Es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Sí. Es terrible, porque es que, como te dijera, hay dos tipos de verdades. La verdad que puedes probarla científicamente y la verdad cultural. La cultural puede ser una verdad que no es verdad, pero si todo el mundo la cree, es una verdad cultural, porque es aceptada por todo el mundo. Aunque no sea una verdad científica, es una verdad cultural, porque eso es lo que todo el mundo cree. Entonces se convierte en una verdad, pero cultural, no una verdad científica. Como el tema de Nicoya, que supuestamente fue algo pacífico que los nicoyanos querían. El gran problema de Nicoya es que nosotros digamos la anexión de Nicoya. Nosotros no anexionamos nada. Anexión es que yo tomo un territorio y me lo anexo, ¿verdad? No, ellos por su voluntad quisieron formar parte de nuestra estructura política de Costa Rica, ¿verdad? Es la adhesión o tiene otro nombre, pero no anexión, porque la anexión es toma, no fue. Costa Rica no tomó eso a la fuerza, ¿verdad? Las relaciones comerciales entre Nicoya, la zona de Nicoya y Punta Arenas y esa zona eran enormes, a ellas les convenía más, pero en la parte norte de la provincia hoy de Guanacaste, que no existía Guanacaste como provincia, casi todos los dueños de las haciendas eran de Rivas, eran nicaragüenses, y Liberia se llamaba Guanacaste, ¿verdad? Liberia no estuvo de acuerdo con la anexión, con esa anexión que hablamos, que no es anexión. Ajá. Es que no sé, hay que ponerle otro nombre, porque esos nombres confunden, ¿verdad? Porque los que se adhirieron fue Nicoya, ¿Y por qué Liberia Nicoya y Santa Cruz. Porque estaba formado de gente que eran dueños de esas haciendas y que eran todos de Rivas. Eran gente de Rivas, aunque vivieran ahí, ¿verdad?
Entonces hubo más resistencia, pero ya después se aceptó. Y segundo gran error de creer de que Nicoya era todo Guanacaste. No, Nicoya es del río Tempisque hacia el oeste. Bagaces, Las Cañas, todo eso era de Costa Rica. Costa Rica llegaba hasta el río Salto, que es un río que es afluente del Tempisque, que está antes de llegar a Liberia. Ahí estaba la frontera. La frontera nuestra, exactamente. Ahí estaba el lugar donde se cobraban los impuestos, todo, ¿verdad? Es la frontera nuestra. Bueno, entonces al final unos sí querían, pero otros no querían. Pues sí. Otra. Pero acordate que era más importante en población y todo Santa Cruz y Nicoya juntos que Guanacaste, que era Liberia, ¿verdad? Otro mito, Juan Santamaría. Uy, en eso no me meto. Es un mito, es una verdad cultural. Volvemos a lo mismo. Es una verdad cultural. Yo hasta hace poco Yo lo que puedo demostrar nada más es que ya tengo el acta de función que le hizo el padre Francisco Calvo, que lo llevaba, que había un señor que se llamaba Juan Santamaría, que murió del cólera cerca de Liberia actual, o sea, cerca de Guanacaste. Antes de la batalla. Después de la batalla. Cuando venían las fuerzas para Costa Rica. La batalla de Rivas, yo la cuestiono un poco, ¿verdad? Yo creo que la verdadera campaña nuestra fue en el río San Juan, ¿verdad? La segunda parte de nuestra gran guerra con los filibusteros. Porque al tomar el río San Juan le cortamos la arteria a William Walker, ¿verdad? Al cortarle la arteria dejaron de tener suministros, no solo comida, armas, todo, ¿verdad? Y se fue ahogando William Walker, ¿verdad? Esa fue la gran campaña de los costarricenses. Y llegamos a tomar hasta el puerto de San Carlos, que era la salida del lago de Nicaragua hacia el río San Juan. Y con un gran héroe, Luis Pacheco Bertora, ahí en esa oportunidad, ¿verdad? Podemos hablar un poquito de Luis Pacheco. Luis Pacheco Bertora, ahora dicen que fue el segundo o tercero que trató de quemar el mesón de guerra, que nunca se quemó, ¿verdad? Porque tal vez puede haber quemado el techo un poco, porque la estructura no era para quemarse. Pero es una batalla un poco cuestionada, la de Rivas. Muy valiente los costarricenses, muy pocos conocimientos tácticos se demostró ahí, ¿verdad? Pero también no se puede hablar de Luis Pacheco Bertora aquí, porque es un pecado mortal, ¿verdad? Hay que hablar de Juan Santamaría. No, pero tal vez para los que no saben quién es Luis Pacheco. Luis Pacheco Bertora era un joven que nació en San José, supuestamente por ahí. Bertora, italiano. Luis Pacheco Bertora. La mamá era italiana. Se quedó medio huérfano y se vino a vivir con los tíos a Cartago, con la familia Pacheco. Estaba haciendo servicio militar cuando empezó la guerra del 56, se fue y... Un paréntesis, ¿cuándo fue que se fundó el ejército de Costa Rica? Bueno, Costa Rica durante toda su época republicana, digamos, tuvo ejército. Desde el día 1. Día 1, tuvo ejército. Y en un momento llegó a ser un ejército muy organizado y bueno, ¿qué vamos a decir? En la guerra del 56 nosotros teníamos armas muy sofisticadas, ¿verdad? Habíamos comprado hasta con un empréstito de dinero que nos prestó el Perú y todo, armas muy sofisticadas, ¿verdad? Nuestras armas eran en su momento armas muy sofisticadas y era un ejército bastante organizado. Luis Pacheco Bertora era parte del ejército costarricense. ¿Qué hacía él ahí? ¿Soldado? Es soldado, sí, un soldado que estaba en ejercicio cuando empezó la guerra del 56, ¿verdad? Dicen que había cometido ahí un error humano, ¿verdad? Y que por eso fue muy castigado y hasta censurado y yo diría hasta borrado la historia, ¿verdad? Pero la acción que tuvo él en la toma de los barcos de William Walker en el río San Juan es una labor increíble la que hizo, ¿verdad? Un verdadero héroe que vivió mucho tiempo, fue constructor de casas aquí en Cartago y murió a una edad muy grande, en aquella época, 60 y pico de años. Que vivir 60 y pico de años en esa época, imagínense ustedes, como vivir casi 100 ahora, ¿verdad? Y dejó familia. Pero perdón, cuando decís que él tomó los buques,
sea, él llevaba la batuta de esa misión. No, él fue voluntario de poner cargas de explosivos dentro de los buques de William Walker. Fue uno de los que participó en eso. ¿Cómo? Y fue como comandante, o creo algo así, en San Carlos, de Nicaragua. ¿Y cómo las metió las cargas? No se sabe. No sé. Ahí llega la historia. Sí. Imagínate, todo era artesanal, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue terrible. Y el 1 de mayo, que fue el día que se rindió William Walker, por eso en Costa Rica el 1 de mayo es feriado, porque se celebra el día de la rendición de William Walker. Ahora resulta que es el día del trabajo. Aquí somos buenísimos para cambiar las cosas. El 1 de mayo en Costa Rica es feriado porque fue el día de la rendición de William Walker. Así es. Por eso fue feriado. Ya después vino el asunto de los trabajadores allá en Chicago y qué sé yo y todo. Ya metieron los trabajos, pero por eso es feriado, 1 de mayo. Aquí somos buenísimos para cortar lo nuestro, ¿verdad? Buenísimos. Y este señor, entonces, me dice que murió a los 60 años. 60 y pico. 60 y pico. Y hay documentos de él. Oh, está ahí en la tumba, en el cementerio de Cartago, y hay una placa de la Academia de Geografía e Historia, el héroe nacional, y todo, ahí está la placa. No, pero celebramos otras cosas en el aire, volátiles, ¿verdad? Ahí está. ¿Y qué más? Ahí está la placa de la Academia de Geografía e Historia. Ahora, la misma academia lo ignora, ¿verdad? Mucho. Ahí está la placa. Por el mismo hecho que comentaste. Sí, imposible. ¿Quién sabe? O los intereses. Porque durante mucho tiempo después de que regresaron las tropas a Costa Rica, ¿verdad? Después de la guerra contra los filibusteros, como hasta los 6 o 7 años apareció, por ejemplo, el nombre de Juan Santamaría. Antes nadie hablaba de Juan Santamaría. Y no quiero meterme en ese problema. Yo no sabía hasta hace poco que la estatua ni siquiera es de él. No sé, yo no quiero meterme. Yo es sí. un soldado francés, ¿verdad? Es un soldado francés. Sí. Y el modelo fue un empleado del escultor. Sí, porque tiene ¿cómo se llama? La gorrita, un equipaje. Una cachucha ahí especial. Sí, o sea, el uniforme. Yo no sé, yo no quiero meterme más, es que no te puedes imaginar si a Monseñor Sanabria le tiraron huevos y bananos cuando dijo algo de Juan Santamaría, a mí casi me tiran dinamitada. Uh-huh. Es parte de la controversia de querer decir siempre la verdad. Pues, es muy difícil decirle la verdad, que vos puedes probar con documentos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando lo puedes probar, bueno, ahí tienes que inventar, ¿verdad? O ver, o explicarse, o crear algo, ¿verdad? Y la otra pregunta, bueno, también va en función de que al estar todo tan documentado en Costa Rica, hay diferencias entre historiadores. Sí. Sí, porque hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Claro que sí. Pero Costa Rica está muy bien documentada la historia. No toda, porque sería imposible eso. Pero tenemos abierto un set de archivos muy buenos, sobre todo en la colonia. Bueno, y también en la época republicana, muchísimas cosas. ¿Antes ha aparecido cosas? Sí, también. Uh-huh. El acta de independencia de Costa Rica, el 29 de octubre, está. Ahora la acaban de restaurar. No se puede ver en físico. La tienen un sistema contra humedad y una temperatura específica y todo, porque estaba dañando mucho, pero es una joya. Ahí está. Hace 3 años hubo todo un movimiento, toda una cantidad de cosas que se dieron para proteger esa acta, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Hay un facilme en Cartago, que solo el facilme cuesta más de $1 millón. Uh-huh. ¿Un facilme? Facímil. Facsimil. Ya. Una copia exacta de cómo es. ¿De verdad? Exacto, el mismo papel, las mismas suciedades, de hongos y todo lo tiene igual, como si fuera así. Franco, ¿y qué pensás? Estamos en el 2024. ¿Vos pensás que en el 3054 todo lo que está pasando ahorita, en este momento, hay gente documentando eso? Digamos, en el 3054, las maestras le van a estar enseñando a los niños, vea, en el 2024 salió la inteligencia artificial.
¿Qué crees que vayan a documentar de lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué crees que vayan a enseñar? Uy, qué pregunta, qué difícil. Todo lo que son documentos escritos, grabaciones y demás de los últimos años, por ley de la República tienen que pasar al Archivo Nacional. Todos los, los protocolos de los abogados, las escrituras, porque ahí nos hemos dado cuenta nosotros estudiando los protocolos, las ventas de esclavos y cosas de esas, porque todo está registrado legalmente, lo que son cosas legales, ¿verdad? Y ya los registros serán registros, ¿qué podrá decir? Cibernético, no suena muy feo. Son registros de otra tecnología y todo, pero supuestamente se van a guardar, ¿verdad? Supuestamente. No sé cómo indicar, porque ya no serán los papeles que tenemos ahora, ¿verdad? Imagínate, qué sé yo, van a estar en una parte en las nubes, qué sé yo, ¿verdad? Porque yo creo que se sigue guardando. El gran problema de ahora es la cantidad de controversias paralelas que hay sobre las verdades. Vivimos en la época de mayor información con una gran desinformación. Pero yo creo que estos espacios... Porque llega un momento, ¿verdad? Llega un momento, y usted lo sabe muy bien, que trabaja en estos medios, ¿verdad? Llega un momento que uno sabe si la cosa es de verdad o es de mentiras. Me entra a mi celular algo y me dice una cosa, ¿verdad? Y a los 3 días dicen que no, que eso no era verdad. Y después lo hacen en una forma maravillosa que uno cree que es cierto. Entonces es una época de mucha información y de muchísima desinformación. Sí, claro. Entonces verdaderamente yo creo que los estudiosos en esos años que usted dice van a tener que tener una formación muy diferente a la que estudiamos nosotros, que nosotros tenemos más sobre el documento, más orgánico. Ahora es totalmente inorgánico, por decirlo de alguna forma. Es totalmente espacial, es otra cosa, es totalmente diferente. ¿Y crees que, y una pregunta un poco abierta, pero crees que la moral, costumbres, estilo de vida ahora, hay cosas que valdrá la pena documentar, hay cosas que no? Yo creo que hay que documentar todo, ¿verdad? Porque la única forma de hacer un análisis de las cosas, ¿verdad?, es viendo todas las aristas, ¿verdad? Pero si ahora nosotros, los que hemos tenido que enfrentar en la investigación, nos cuesta mucho interpretar, yo creo que entre 20, 30, 40 años, para poder interpretar una verdad, va a ser dificilísimo y van a tener que utilizar sistemas informáticos increíbles para llegar a algo que va cambiando. Las sociedades cambian, claro que sí, ¿verdad? La cosa que antes era inmoral ya es moral ahora, mucho, o al revés, ¿verdad? El ser humano, yo creo que en sus partes más profundas siempre ha sido el mismo, pero lo que pasa es que ahora tiene una serie de recursos, ¿verdad?, espantosos de tecnología que se puede utilizar para el bien o para el mal. El espionaje que existe, por ejemplo, entre las grandes potencias, entre las grandes compañías. Ya vos estás a poner una vacuna contra una enfermedad y uno sabe si es cierto o no es cierto, si sirve o no sirve. Abrirse uno te dicen que eso es una maravilla y después te dicen el otro no, que te están metiendo una serie de características que te van a cambiar el sistema de tu vida, ¿verdad? Y que lo que se te está inyectando es una enfermedad para morirse más rápido porque es necesario que la gente no dure tanto por las cosas. Sí, cosas rarísimas, ¿verdad? Entonces cada vez será más difícil interpretar cuál será una verdad y cuál cosa no será una verdad. Yo creo que va a ser algo terrible, ¿verdad? Don Franco, ¿y qué es lo que usted defiende hasta la muerte? La libertad. Para mí la libertad es importantísima. Cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos hablado de cosas muy libres y que se pueden contradecir, y tal vez también con argumentos, pero el hecho de poder expresarlas, de poder investigarlas sin coerción, como era antes, ¿verdad?,
en que no tengo encima una religión o un estado en que me prohibías investigar tal o cual cosa, y todo es una maravilla. Lo hablábamos al principio, cuando le quitan hasta la libertad física es algo espantoso, es algo terrible. Entonces yo creo que hay que defender esa libertad, la libertad en todos los sentidos, ¿verdad? Que no es ni libertinaje ni un sistema económico liberal, no. Es la libertad que tiene el ser humano de poder investigar, de poder hacer, de poder participar, de poder muchas cosas libremente. Claro. No conducido. Sí. Don Franco, ya como para ir finalizando, tal vez le puedas expresar unas palabras de aliento o lo que quieras, realmente consejo, lo que quieras, lo que te salga del corazón referente a historia, lo que hemos conversado. Tal vez si te haces un cierre de oro. Bueno, no sé, en realidad, desde que yo me pensioné, trabajé 53 años de educación. Lo que mayor satisfacción me ha dado es dejarle una serie de cosas a los lectores, a los estudiosos, y me ha dado por escribir. Y yo creo que lo que más le puede uno brindar a una sociedad es investigar muchísimas cosas que estaban en la oscuridad, o que estaban mal interpretadas, o que no tenían el acervo científico como para poder interpretarlo bien. Entonces yo creo que eso es lo que más me satisface y que lo sigo haciendo, ¿verdad? Estoy muy viejo, sumamente viejo, pero ahí sigo escribiendo y publicando con mucha energía. ¿A dónde podemos encontrar todas sus publicaciones, sus obras? Bueno, la pregunta es 100 pesos. Resulta que las ediciones mías han sido muy pequeñas, porque es muy caro publicar ahora. Y segundo, porque la gente que no lee, ¿verdad? La gente, ahora estoy lanzando microhistorias pequeñitas en los amigos de WhatsApp, ¿verdad? Y en otras cosas, microhistorias que se pueden leer rápido, porque el hábito de la lectura ha decaído totalmente, pero no solo en Costa Rica, en el mundo. Entonces, cuesta muy caro editar cosas ahora, y cuando las editas, los mandas a las librerías y cuesta mucho que se venda, ¿verdad? También. Casi todo el mundo quiere como regalar las cosas, y es muy difícil porque ya no hay ningún organismo que lo financie a uno para estar publicando, ¿verdad? La cultura en Costa Rica es muy difícil de financiar, sobre todo el aspecto nuestro histórico. Yo diría cero ayuda de organismos, cuesta mucho. Y mis libros están en la librería Cartago, los pocos que quedan, porque sí se han ido, porque las ediciones son muy pequeñas. Cada vez que hago una presentación, calculamos más o menos que pueden llegar 100 personas a comprarlos, y hacemos ediciones un poco más grandes, y se han ido solo en la presentación un libro. Y ahora estoy reeditando otros porque eso, pero al reeditarlos tengo que sacar plata de mi bolsa, ¿verdad? Y de muy lenta recuperación. Claro. ¿Verdad? Y después yo no le puedo decir a Cruz por Cartaginés que me publique un libro, ¿verdad? Porque yo creo que se mueren de risa ahí, ¿verdad? En la junta directiva, y que está creyendo ese señor que vamos a publicar un libro con la plata de nosotros, y necesitamos pagarle a un jugador que viene de México, ¿no? No. Es decir, bueno, puedes conseguir entes, ¿verdad? Que te financien libros, menos una medicina o algo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. ¿Y tenés redes sociales? ¿Te pueden buscar por redes sociales? Me pueden buscar por redes sociales. ¿En Facebook? En Facebook, sí, Cartago Antiguo. Cartago Antiguo. Cartago Antiguo. Sí. Ok, Cartago Antiguo. Ahí todos los días publicamos algo. Ok. Y mucha gente opina y todo, ¿verdad? Muy bien, no ves que te vamos a seguir por ahí seguir los pasos. Con mucho gusto, pero hoy me comprometió muchas cosas que no quería hablar. No importa. Lo bueno de estos espacios es que gracias, puede decir absolutamente lo que usted quiera. A usted y a su señora esposa, yo les estimo muchísimo, porque es parte
conocidas mías, de mis hijos y demás, ¿verdad? Y les tengo un cariño muy especial. Por eso me sacaste mucha información. Para la próxima le va a sacar más. Bueno, muchas gracias. Ojalá que seas un invitado recurrente. Muchas gracias. Creo que eso es un libro abierto, de verdad. Mereces sacarte mucha información y que, como dices vos, aquí queda documentada en video y en audio. Y realmente, te espero pronto por acá. Y muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Ahí nos ponemos de acuerdo, con mucho gusto. Así es. O a tomarnos un cafecito. Así es, también. Señores y señoras, esto fue Inmadurando hoy con Franco Fernández. Y quedamos atentos al próximo capítulo. Muchas gracias.